Bienvenidos a un nuevo programa desde el patio del Palacio de los Gobernadores. Vamos a vivir la primera jornada de dos seminarios que se han iniciado esta mañana. Se trata de Miradas Cruzadas, Gibraltar ante la guerra de España, y también se iniciaba esta mañana Derecho Penal, Corrupción y Delincuentes de Cuello Blanco y o Zapatos de Tacón. Junto a estos dos nuevos seminarios también se inicia hoy, lunes, un taller que lleva por título Prácticas artísticas y expresivas para el autoconocimiento y los cuidados comunes. Este taller se desarrolla en el Teatro Juan Luis Galiardo. La teniente de alcalde delegada de Cultura, junto a la responsable de Extensión Universitaria, daban la bienvenida a los alumnos que acuden a estos seminarios que se desarrollan aquí en el Palacio de los Gobernadores. El otro seminario que se presenta hoy, Derecho Penal, Corrupción y Delincuentes de Cuello Blanco y o Zapatos de Tacón, el seminario pretende convertirse durante unos días en lugar de análisis jurídico y criminológico de los delitos de corrupción que abarcan no solo a los funcionarios públicos y autoridades que adoptan decisiones que le interesan a sí mismos o a terceros, sino también a la delincuencia socioeconómica que remunera sus actuaciones. Este ambiente de la corrupción, tan masculinizado como casi todos los ámbitos de la criminalidad, empieza a ser transitado ahora por mujeres delincuentes que a los cuellos blancos que siempre ha caracterizado a esta criminalidad aporta ahora sus altos zapatos de tacón. La coordinadora, doña María Cales Sánchez, ella es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, es miembro del proyecto de investigación La proyección de la corrupción en el ámbito penal, análisis de una realidad procesal. Gracias, María. Además de estos dos cursos, hoy comienza, que será esta tarde, el taller Prácticas Artísticas y Expresivas para el Autoconocimiento y los Cuidados Comunes. El objetivo de este taller es dar a conocer la arteterapia a la comunidad universitaria como herramienta para el autoconocimiento y los cuidados comunes. El coordinador es don Félix Arjona, es un artista multidisciplinar, bailarín e intérprete, terapeuta, facilitador de grupo y docente externo del máster de arteterapia de la Universidad Pablo Laguna. Bueno, y ya no me quiero despedir sin agradecer. Agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de San Roque, porque vuelva a apostar cada año por estos cursos, que en definitiva está apostando por la cultura y por el conocimiento. Gracias a Gloria, en nombre de todo el Ayuntamiento, se lo hace extensivo. Y además por ser eso un buen compañero en este viaje que lleva ya 38 años. También a todos los sanroqueños, porque sé de esa acogida, esa cálida acogida que brinda a los alumnos, a los docentes que se dan cita en estos días en esta bella ciudad. A todos los técnicos tanto del Ayuntamiento como de la Universidad de Cádiz. No quiero citar nombres, pero bueno, especialmente Palma, Lola, para por ahí muchos más que están detrás, entre bambalinas, y que son los que permiten que realmente la función tenga lugar. Y a los protagonistas de esta función, que son los coordinadores y ponentes de los seminarios, gracias por su trabajo, por el interés y por el empeño que han mostrado para que estos seminarios tengan los índices de calidad que se merecen. Gracias de nuevo. Y por último, y no se me puede olvidar, pues a los patrocinadores, que son los que posibilitan la realización de cada edición. Y me vais a permitir que los nombre. Entre ellos están la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Fundación CERSA, Naturgy, APM Terminal, Red Eléctrica de España y el Santander Universidad. Y ya por último, pues también quiero daros las gracias a vosotros, los alumnos que hacéis que toda esta puesta en escena tenga sentido. Espero que lo disfrutéis y que saquéis todo el jugo posible a estos cursos y a esta bonita ciudad. Muchas gracias.
Derecho penal, corrupción y delincuentes de cuello blanco y o zapatos de tacón es otro de los seminarios que se ha iniciado esta mañana en el Palacio de los Gobernadores en el marco de la 38ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Y este seminario se ha iniciado con una ponencia que lleva por título Mercado y Administración Pública, Criminalidad Económica y Corrupción Política, una conferencia que ha sido impartida por Juan Terradillos. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuáles son las líneas básicas que ha intentado transmitir con esta conferencia a los alumnos? Sí, unas líneas muy sencillas. La corrupción política no se puede entender sino como delincuencia económica, es decir, cuando se prevarica en la concesión de obra pública, cuando se crean autopistas que no van a servir o que se presentan como ruinosas y que luego va a asumir la administración pública, cuando se ejecutan aeropuertos que a priori hay constancia de que no se van a utilizar nunca, es decir, cuando se dispendia dinero público siempre por algún interés económico de alguien, es decir, siempre junto al funcionario corrupto junto a la autoridad corrupta, siempre hay un particular que también se beneficia de la corrupción y que es el que paga los sobornos. De modo que, en definitiva, la idea básica de la que se quiere partir es esta mistura, esta penetración que hay entre corrupción política y gran delincuencia económica organizada. En definitiva, la corrupción política no es más que una forma específica de corrupción o de delincuencia económica o de gran delincuencia económica. Esta generalización de la corrupción política que damos por hecho en nuestro país, ¿tiene freno o estamos aceptándola de alguna manera como algo que se tiene que producir, nos guste o no? Mira, yo creo que no podemos hacer vaticinios. En realidad, el 75% de la ponencia se ha dedicado a exponer alguna serie de alternativas que es necesario tomar para ir reduciendo la corrupción política. Alternativas en el ámbito penal, en el ámbito procesal, en el ámbito económico, en el ámbito del control y la transparencia, etcétera. Pero yo no sería muy optimista. Fíjate, Transparencia Internacional publica todos los años sus índices de corrupción. En el año 2017, que es el último que se ha publicado, ocupamos el lugar 42 en el mundo. El año anterior estábamos en el 41, pero en el 2008, es decir, hace 10 años, estábamos 20 puestos más arriba. Es decir, hemos ido como el cangrejo, retrocediendo, pero retrocediendo clamorosamente en los últimos 10 años. Entonces, a partir de aquí, cualquier pronóstico optimista hay que verlo con cierta cautela. Creo que se pueden poner condiciones para que se vaya reduciendo la gran corrupción política en la medida en que, por ejemplo, todos los partidos políticos han presentado alternativas en este sentido. Algunas pueden ser eficaces, otras simplemente son una mera pantalla para ocultar que no se está haciendo nada, pero algún paso se está dando. Es decir, el presidente del gobierno el día 7, la semana pasada, anunció en el Parlamento la prohibición, por ejemplo, de amnistías fiscales o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en el sentido de ampliar los plazos de instrucción de los procesos durante todo el tiempo que sea necesario para que al final puedan ser enjuiciados válidamente. Hay cuestiones que se están haciendo, hay otras que no se están haciendo, por ejemplo, en materia de puertas giratorias, es decir, en materia de altos funcionarios de la administración pública que dejan la administración y pasan a la actividad privada, produciendo ahí un conflicto de intereses entre lo que han hecho como ministros y lo que pueden hacer como directivos de una gran empresa, y de eso tenemos ejemplos en España por cientos. Pues ahí no se ha avanzado nada. Hay un proyecto del PP del año 2017 que propone, hay una ley del año 2015, estaba equivocado, una ley del año 2015 que prevé que la actividad privada de estos sujetos que acaban de abandonar la administración pública tenga que ser objeto de concesión específica por una oficina de conflictos cuando hayan pasado 2 años desde que se ha dejado la administración pública. Y sin embargo, de las peticiones realizadas por altos funcionarios que pretenden ejercer actividad privada, resulta que
desde el año 2015 hasta finales del año 2017 se han denegado 6 peticiones y se han concedido 300, de suerte que realmente no parece que sea un filtro No vaya a frenar muy eficaz. esa... Y de hecho seguimos viendo casos clamorosos de confusión de intereses públicos y privados, ¿no? Algún ministro que deja el ministerio y a continuación pasa a trabajar en empresas, pero en consejos de administración de empresas que justamente ejercen su actividad en ámbitos en que él había tenido competencia, con lo cual por lo menos la sospecha del ciudadano es obvia, ¿no? Y luego es posible que se termine con este fenómeno, pero solo en la medida que los ciudadanos adquiramos un compromiso de ética colectiva en cuya virtud no se puede primar al corrupto. Es decir, un país que en cada proceso electoral sigue votando a personas que en su currículum acreditan múltiples episodios de corrupción, no puede acabar con el tema. ¿Pero qué está pasando entonces? ¿Qué? Pues mira que tenemos una carencia de valores políticos, tenemos una democracia, yo creo que huera, una democracia que no incorpora valores democráticos en la ciudadanía y que en consecuencia está carente de valores y no tenemos referencias éticas. Y en un mundo donde la única referencia sea el becerro de oro, en un mundo donde lo único que impide es el móvil de lucro, y en un mundo en que solo reconocemos que es triunfador aquel que se enriquece, y se enriquece no trabajando todos los días, sino de forma rápida y sorprendente, si esos son nuestros triunfadores y esos son los que vamos a apoyar y esos son los modelos que proyectamos a los jóvenes, realmente no vamos a acabar con la corrupción nunca, porque estaremos no en una sociedad de corrupción política, sino en una sociedad de corrupción ética que es bastante más grave, ¿no? Generalizada. ¿Algo para la esperanza? Pues las ganas de seguir trabajando de mucha gente, ¿no? Pero ahí me quedo y fíjate que es bastante utópico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, de nada. Hasta luego. El seminario Miradas Cruzadas, Gibraltar ante la Guerra de España, tiene 2 coordinadores. Uno de ellos es Julio Pérez, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis planteado en esta 4ª edición ya del seminario? Bueno, pues como su mismo nombre indica, el seminario pretende ver la Guerra de España desde las 2 orillas, desde Gibraltar y desde España, y analizar el papel que tuvo la Roca en el momento inicial de la guerra, donde fue determinante, tanto a nivel de gobierno británico, que se proyectaba a través del gobernador, como a través de la población civil que apoyó a los republicanos que se refugiaron allí. ¿Con qué ponentes vais a contar para mirar esa perspectiva desde uno y otro lado? Bueno, el seminario está un poco hecho de manera híbrida, puesto que hay algunos profesores españoles que van a analizar el punto de vista español, José Manuel Algarbani, Antonio Morales, otros que son extranjeros aunque son españoles, como es el ponente que hemos tenido ahora, Carlos Collado Seidel, y luego vendrán también investigadores de Gibraltar
que analizará el punto de vista del otro lado, de allí, ¿no? de la y frontera. terminará con una proyección de una película realizada por el sindicato gibraltareño Unite, que refleja las experiencias de solidaridad que hubo en esos momentos por parte de los trabajadores gibraltareños con los republicanos españoles que huían de la represión. Se cumple la 4ª edición con este seminario, con esta edición de 2018. ¿Se van cumpliendo los objetivos? ¿Queda mucho más por ver? Sí, claro. Bueno, el seminario es un seminario de memoria democrática. Hay tantos temas pendientes en la memoria democrática que creo que probablemente yo me jubilaré y habrá todavía seguirá, ¿no? agenda. Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. Miradas cruzadas, Gibraltar ante la guerra de España, un seminario que se inicia esta mañana y que va a durar hasta el miércoles. Y este seminario se ha iniciado con una conferencia que lleva por título España, Alemania y la cuestión de Gibraltar, 1940-1942. Esta conferencia ha sido impartida por Carlos Collado, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Líneas fundamentales que ha querido transmitir durante la conferencia. Básicamente es la relevancia de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los primeros años, del 40 al 42. Toda política británica, alemana respecto de España está relacionada con Gibraltar, es decir, con el paso por Gibraltar de relevancia de primerísima relevancia para las Islas Británicas, para el abastecimiento y para poder proseguir con la guerra contra el nazismo. ¿Cómo se reflejó en la comarca y en Gibraltar toda esa importancia que dice que tiene Gibraltar? Bueno, de hecho, claro, a nivel diplomático, a nivel político, la cuestión desde la perspectiva alemana era la conquista de este peñón, también anhelada esta conquista por parte del régimen de Franco, cerrar esa herida, y es ahí donde, claro, donde se centra en los primeros meses después de la caída de Francia, después de haber conquistado París, la intención del régimen de nazi de lograr esta conquista, donde ya estaban entrenando tanto españoles como alemanes. Tropas españolas estaban ya entrenando la conquista del Peñón y los alemanes en el sur de Francia. Al final no se llega a un acuerdo, también por esta cuestión de que quién la conquista,
Los alemanes siempre, no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Los españoles empeñados, no, eso es una cuestión de honor. Tenemos que ser nosotros. Una de las cuestiones también era de que quién iba a conquistar al final el peñón. ¿Y qué es lo que frena totalmente? ¿Quién lo iba a conquistar porque no se ponían de acuerdo o hubo más motivos para que no se Finalmente, sí, tenemos luego finalmente la famosa entrevista de Endaya, ya anteriormente ministro de Exteriores, Serrano Suñer, estuvo en Berlín negociando, son muchos factores. Uno de los factores cruciales es, claro, la toma de Gibraltar. Los alemanes se quieren imponer, tenemos que ser nosotros, pero la cuestión central era el reparto del botín. Franco quería tener por escrito, antes de nada, una concesión por parte de Hitler de lo que iba a ser la recompensa por esta participación en la Guerra Mundial, y era una ampliación importantísima en lo que es la zona noroccidental africana, el Marruecos francés, parte de Argelia, Mauritania, etc. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Nada, muchas gracias. Gibraltar y la masonería española es otra de las conferencias que forman parte del programa del seminario Miradas Cruzadas, Gibraltar ante la guerra de España. Y esta conferencia que les decía yo, Gibraltar y la masonería española, va a ser impartida dentro de pocos minutos por Antonio Morales, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. De nada. Antonio, ¿cuáles son las bases de la conferencia que les va a transmitir a los alumnos que asisten? Pues vamos a intentar reconstruir las relaciones masónicas que existieron entre el campo de Gibraltar y la colonia inglesa de Gibraltar, que se remontan pues al primer tercio del siglo XIX. Hasta entonces la presencia de Gibraltar ha sido constante en la historia de España, en la historia de la comarca, aunque es un tema poco conocido porque hasta muy recientemente no hemos conocido fuentes documentales solventes sobre este tema, y vamos a llegar también al periodo que se inicia con la guerra civil, con el golpe de Estado que provoca una represión hasta entonces desconocida en la masonería campo gibraltareña. ¿Cómo ayuda la masonería en Gibraltar en ese momento de guerra y de huida de mucha gente de la comarca? No solamente en la guerra, sino ya en el siglo XIX, con Fernando VII y en épocas de persecuciones, Gibraltar fue un lugar de refugio de los liberales españoles y va a ser también de los republicanos y de los izquierdistas en el siglo XX. Entonces voy a intentar destacar este doble aspecto de la masonería como punto de irradiación de los ideales de la masonería y también como lugar de refugio de los masones españoles y campos gibraltareños. Usted acaba de comentar que hasta hace pocos años no teníamos fuentes solventes para conocer cómo se había desarrollado. ¿Qué es lo que ha dado, qué es lo que ha desvelado esa fuente? Pues hemos cambiado también solvente? la perspectiva. Hemos estudiado la masonería gibraltareña en un contexto español, relacionado constantemente, y hemos descubierto que hay una logia que se llama San Juan, que le llamamos la logia de los españoles porque españoles de toda la península y del campo de Gibraltar van a nutrir mayoritariamente esa logia, que incluso va a celebrar el rito en el idioma español, y entonces con esta perspectiva nueva, con este cambio metodológico, hemos encontrado explicación a muchos enigmas que tenía la masonería española. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Antonio. A vosotros. Así se ha vivido la primera jornada de los dos seminarios que se iniciaban esta mañana: Miradas Cruzadas, Gibraltar ante la guerra de España, y Derecho Penal, Corrupción y Delincuentes de Cuello Blanco y Zapatos de Tacón. Mañana volvemos a este patio del Palacio de los Gobernadores a contarles cómo se desarrolla la segunda jornada de estos seminarios.